Buenos días a todos. Estamos ahora en el taller de corriente eléctrica, que es la unidad 5 de física C y la unidad 6 de física BNES, ¿sí? Y bueno, justamente esta unidad es de las unidades, no es para asustarlos esto, ¿no? Sino para tenerlo claro, que es una de las unidades, digamos, de mayor dificultad de todo C y de todo BNES. BNES también energía, ¿no? Pero bueno. Es la unidad de mayor dificultad. No es difícil, tiene sus puntos más fáciles, sus puntos más complicados, obviamente va creciendo en dificultad, pero bueno, está bueno que entendamos esto como para poder darle un poco más de motivación al estudiarla, ¿no? Y recorrerla de muchas formas, ¿no? Bueno, y cuando hablamos de corriente, por ejemplo, la corriente de un río, hablamos de ese movimiento ordenado, digamos, en el caso del agua, de gotas de agua, de moléculas de agua, de como quieran decirla, ¿no? De esas moléculas recorriendo, digamos, un cierto camino, ¿no? En corriente eléctrica es lo mismo, y como hablamos de eléctrica, hablamos de electrones, ¿no? Ese movimiento ordenado de cargas eléctricas negativas o electrones en un material conductor de electricidad, con lo cual acá vemos la necesidad de determinar cuáles son los materiales conductores, ¿sí? ¿Alguien quiere tirarse un lance a decirme cuáles son los conductores antes de pasar la firme? Todos sabemos. El cobre, la plata, el oro. Muy bien, claro, ¿sí? Justamente tenemos conductores, ¿no? Los conductores son aquellos que dejan pasar los electrones libremente, bueno, de que dejan pasar los electrones, digamos, sin ofrecer mucha dificultad. Los semiconductores son aquellos que ofrecen o revisten alguna dificultad al pasaje, ¿sí? Pero bueno, no tanta, pasan con alguna pequeña dificultad. Y en cambio, los aislantes son aquellos que no permiten el pasaje de electrones, o sea, los electrones se mueven en una zona muy determinada, pero no logran pasar. Con lo cual, los conductores, los que tienen electrones, los metales tienen electrones libres, tienen electrones que pueden moverse por todo el material en forma libremente, así, se desplazan en forma ordenada. Son los metales, como dijo recién, el oro, la plata, el cobre, ¿sí? Y las aguas con sales, ¿sí? Y acá vamos a ir en contra de un mito, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes si el agua es un material conductor, ¿ustedes qué me dirían? No me quieren contestar. En realidad, en realidad dicen que si estás pisando agua y hay electricidad, te vas a quedar electrocutada. Exacto, entonces uno tiene esa idea, ¿no? Las películas Sí. de suspenso mostraban, ¿no? A alguien bañándose y alguien que le tiraba un secador encendido, ¿no? Y entonces digo, no, esperá, no es aislante, todo lo contrario, el agua es conductora. Bueno, les cuento que el agua en sí, el H2O, el agua química, el agua pura, el agua destilada, es aislante. Pero nosotros el agua esa no la conocemos mucho, o sea, salvo por los bidones de agua destilada, no tenemos contacto con ese agua, sino tenemos con el agua que sale del grifo, que ya tiene un montón de cosas, entre otras sales. Imagínense si uno se está bañando, las mismas sales de nuestro cuerpo caen en ese agua, con lo cual ese agua ya no es agua limpia, agua pura, sino es agua con sales. Con lo cual se transforma en conductora. ¿Estamos de acuerdo? Pero el agua, en el sentido más puro del agua, no es conductora, es justamente aislante. ¿Sí? Claro, es lo que mencionan el agua destilada, creo que dice en un momento en el taller ahí. Destiladas, claro, la famosa H2O sería, ¿no? Bien, los semiconductores son materiales que son aislantes, pero cuando se le añade una cierta sustancia o en algún determinado contexto se vuelven conductores. Se usan mucho para tecnología, silicio, azufre, germanio, oxígeno, especialmente germanio y silicio se usan para tecnología. Y los aislantes, obviamente, si uno conoce lo que es una herramienta, cualquier herramienta viene revestida de una parte con plástico, donde en el mango justamente, para que justamente si hay tocamos algo con electricidad, no ser portadoras de esa electricidad. Con lo cual, justamente todos los mangos de plástico, el caucho, el agua destilada, ¿sí? El PVC,
el vidrio, la madera, el corcho, el teflón, el hule, el aire, son, ¿sí?, materiales aislantes. Yo me acuerdo cuando era chica se usaba mucho la porcelana, ¿no? La porcelana se usaba, no sé si se acuerdan, bueno, los que somos más grandecitos, nos vamos a acordar de alguna instalación eléctrica donde los tapones o muchas de las cuestiones que iban ligadas a la electricidad eran de porcelana, porque es muy mala conductora, ¿no? Después se reemplazó mucho por el plástico y el PVC, que están mucho más de moda. Además se rompían con más facilidad, a veces los sacabas para arreglar los tapones, viste, ponerle ese cablecito y se te Y podía chau. caer con facilidad. Tal cual, sí, 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 eso, quise decirlo, pero no lo dije, pero sí, sí, tal cual, eso mismo. Justamente se van cambiando por cosas mejores, que se adapten mejor y que, bueno, justamente no se rompan. Sí, yo me acuerdo mucho, los enchufes venían con una base de madera, ¿no? Y después el plástico del enchufe. Me acuerdo mucho esas imágenes de antes, ¿no? Que tienen que ver con esos materiales aislantes también. Bien, y el aire, si vamos al caso del aire, el aire es un material, como vimos recién, aislante, pero en ciertas condiciones se transforma en conductor. ¿Se acuerdan que vimos en la parte de electrostática? Justamente cuando John Travolta se llenaba de electrones tanto que ni el aire paraba esa conducción de electrones, ¿no? Ante cargas muy fuertes, de mucha intensidad, entonces el aire se transforma en conductor, ¿sí? Como en un rayo. Bien, cuando tenemos un conductor, obviamente tenemos los famosos cables, ¿sí? Y los cables vamos a encontrar todos cables iguales, sino que los cables son diferentes, ¿sí? Ya sabemos que por un cable que no está enchufado no corre ningún electrón, o sea, los electrones están, pero están quietos en su lugar, mejor dicho, dentro del átomo, ¿no? No se mueven tan libremente porque no hay nada que los motive a moverse por todo el conductor. Pero ese cable que generalmente es de cobre, ¿sí? Yo en mi casa tengo de oro, pero bueno, es porque son mejor. Mentira. Justamente el oro es un material que tiene menos resistencia al pasaje electrónico. Pero bueno, obviamente el oro es muy caro, entonces los cables se hacen de cobre, que tiene es muy buen conductor, no tanto como el oro, no tanto como la plata, pero es mucho más económico y más fácil de conseguir. Todos los cables, como sabemos, en la práctica están revestidos de una parte que es justamente aislante, que permite que no nos electrocutemos, digamos, si están enchufados, ¿sí? Pero esos cables, cada cable va a tener una resistencia eléctrica distinta, o sea, va a resistir el pasaje todos los cables resisten el pasaje de la corriente, de alguna forma. Pero hay algunos que lo van a resistir más y a otros que lo van a resistir menos. ¿De qué va a depender, de qué características de estos conductores va a depender esa resistencia? De 3 características. Del material en principio, ¿sí? Los que revisten menos resistencia son el oro, la plata y el cobre en ese orden. Si el cobre obviamente está con otros componentes, no sé qué componentes pueden ser, pero cualquier otro metal que componga el cobre, que esté unido con el cobre, entonces va a ofrecer más resistencia. Por el otro lado, la sección del cable. Ven que si yo corto el cable, aparece una sección, digamos la superficie. Si la sección es más grande, los electrones pasan con mayor comodidad. Yo siempre me pregunté cómo explicar esto en una clase, ¿no? Y alguna vez, antes de la pandemia, obviamente, salía del subte, digamos, toda apurada para hacer combinación, ¿no? Y salen 1.500.000 de personas del subte, ahora supuestamente no tanto, por todo el tema de la pandemia. Pero bueno, cuando uno salen todos como en una corriente de personas, ¿no? Todos salen así velozmente, vos te movés a la velocidad de las otras personas se mueven a tu velocidad porque es todo como uniforme, y van pasando, y de pronto si pasan a un pasillo más estrecho, ves que ese pasaje ofrece más dificultad, entonces uno pasa más lento. Si obviamente ese pasillo, además de ser más delgado, es más largo, obviamente también te genera más resistencia al pasaje de los electrones.
O sea que, bueno, por un lado, en cuanto a la sección, a mayor sección, más fácilmente pasan los electrones, o sea que tiene menor resistencia. Por eso se dice, ¿sí?, que es inversamente proporcional a la sección, ¿sí? Si a mayor sección, menos resistencia, a menor sección, más resistencia. O sea, más finito, más resistencia al pasaje de los corrientes. En las instalaciones de casa, por ejemplo, pasa muchas veces que los cables que están de antaño, digamos, son finitos y llega un momento que no resisten todo lo que tenemos instalado, por lo tanto tienen que instalar o tienen que cambiar todos esos cables por cables un poco más gruesos. Y por otro lado, como decíamos de recién, la longitud, ¿sí? Obviamente, cuando más largo genera más resistencia que algo más corto, ¿sí? Vamos a ver, acá tenemos un simulador. Los simuladores son, bueno, tenemos varios simuladores que están buenos para poder usar. Y en este simulador tenemos este RO, ¿sí? Habla del material, de si es de cobre, si es de oro, sería esa parte, ¿no? Ese RO es un índice de ese material. Y nosotros le podemos poner con más resistencia o con menos resistencia. Fíjense que acá en el conductor aparecen, ¿no?, suciedades, ¿no? Cuanto más sucio o tiene más otros componentes el conductor, más resistencia ofrece al pasaje de corriente. Y fíjense cómo vemos que R, que simboliza justamente la resistencia de este conductor, decrece o es más chico cuando esa resistencia del conductor es más chica, ¿no? Esto sería de oro. Y si esa resistencia crece, una aleación de cobre, digamos, con otros materiales que lo hacen más impuro, entonces la resistencia de esta crece, ¿sí? Por el otro lado, otro factor que tenemos en esta resistencia, que forman parte o que de alguna forma cambian esta resistencia, es el largo del conductor. El largo, la longitud del conductor. Si el conductor es cortito, la resistencia va a ser poca. En cambio, el conductor crece, más largo, la resistencia es más larga. Y el A, que simboliza la sección o el área, ¿sí? Justamente es el corte transversal de este conductor, que cuando más área, ¿no?, la resistencia es más chica, fíjense. Y cuanto menos área, más finito la resistencia, ¿no? A cable grueso, resistencia chica, a cable grande, resistencia, a cable, perdón, delgado, resistencia mayor. Bueno, hasta acá todos me siguieron. En resumen, yo diría que, perfecto, que lo que tienen que saber de todo esto, bueno, acá justamente hay ejemplos con manguera finita, manguera gruesa, ¿no? Como, fíjense cómo una manguera finita hace que salga poco, ¿no? Genera poco flujo. En cambio, una manguera gruesa, obviamente más. También podemos pensar en mangueras cortas y mangueras largas, ¿no? Y esa resistencia, como para tener una idea de esto de una forma diferente. En definitiva, si yo les tengo que decir lo que tienen que saber de todo esto, es esto. ¿Cuándo hay mayor resistencia en un conductor? Cuando la longitud es mayor, o sea, es más largo, y la sección es menor, o sea, más angosto. ¿Cuándo hay menor resistencia? Cuando la longitud es menor, o sea, más corto, y cuando la sección es mayor, o sea, más ancho, ¿sí? Vamos a ver un videito. En los capítulos anteriores hemos aprendido que hay dos unidades muy importantes en electricidad. Los amperios, que miden la cantidad de electrones que pasan en un circuito, y los voltios, que miden qué tan fuerte es la diferencia de potencial en un circuito, quién es la que hace mover a los electrones. Pero nos falta un tercer integrante. Este tercer integrante es la resistencia. La resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, como su nombre lo indica, es la oposición que reciben los electrones al desplazarse en algún material. Esta oposición se puede medir en ohms, unidad cuyo símbolo es la letra omega.
Los materiales que poseen una gran resistencia eléctrica se consideran aislantes, como los plásticos y las cerámicas, ya que ellos casi no conducen la electricidad. Por el contrario, los materiales que poseen una bajísima resistencia se consideran conductores, ya que permiten el libre flujo de los electrones. En este grupo podemos encontrar a la mayoría de los metales. Pero ¿qué hace que los materiales sean conductores o menos conductores? La resistencia de un cable, por ejemplo, depende de su grosor, de su largo, de la conductividad del material del que está hecho y de la temperatura. Los cables gruesos tienen menos resistencia que los cables delgados. Un cable más largo otorga más resistencia que un cable más corto. Y un conductor a mayor temperatura tiene más resistencia que un conductor a menor temperatura. Y finalmente, cada material tiene una determinada resistividad. Por ejemplo, el cobre ofrece mayor resistencia que la plata. Y la plata ofrece mayor resistencia que el oro. Entonces, ¿qué hace que incluso algunos conductores tengan más resistencia que otros? Para saberlo, deberemos mirar en su estructura atómica. Las estructuras más ordenadas favorecen el flujo de los electrones, así como también las que tengan menos impurezas. Es por eso que el grafeno, por ejemplo, prácticamente no ofrece resistencia a los electrones, ya que su estructura es increíblemente ordenada y no posee impurezas. Por el contrario, cuando un electrón viaja a través de un material con alta resistencia, tiende a chocar una y otra vez con átomos y otros electrones, perdiendo parte de su energía. Esta energía se transfiere a los átomos, los cuales vibran con mayor fuerza, generando calor o incluso luz, como es el caso del tungsteno o del grafito. Si no me crees, ve el video donde yo mismo lo pruebo. Pero bueno, entonces, ¿para qué diablos sirven las resistencias en los circuitos eléctricos? Si lo único que hacen es malgastar los electrones en forma de calor y algunas veces en luz. Bueno, porque la resistencia es la forma que tenemos para limitar y controlar el voltaje y la corriente eléctrica. Esto lo hacemos usando resistores, componentes electrónicos que crean una resistencia específica. El ejemplo más básico donde es útil una resistencia es, por ejemplo, cuando se quiere iluminar un LED. Si tenemos un LED que funciona a 3 voltios y lo conectamos, por ejemplo, a una toma USB que da 5 voltios, lo que va a suceder es que vamos a quemar el LED. Entonces, lo que hacemos para bajar el voltaje y limitar la corriente es poner una resistencia de tal manera que el LED reciba los 3 volts correspondientes. Suena bastante ineficiente, ya que la resistencia está convirtiendo la energía que sobra en calor. Pero aún así, este es un componente fundamental en los circuitos eléctricos y toda la electrónica que tenemos hoy en día. Lo interesante ahora sería saber cómo calcular cuál es la resistencia adecuada para poner. Bueno, este video amplía un poco lo que vamos a seguir viendo, pero bueno, está bueno cómo mostraba el parte de los conductores eléctricos y cómo es la resistencia, ¿sí? No, tranquilo, habló de muchos nombres y muchas unidades, pero ya las vamos a ir viendo de a poco, ¿sí? En principio vamos a hablar de qué es un circuito eléctrico, ¿sí? Y para eso vamos a ver este video. Es sencillito, es de niños, pero está bueno porque muestra bien cómo funcionan, ¿sí? Circuito eléctrico. Buen día, niños. ¿Sabían que la electricidad nos permite encender los bombillos de nuestra casa y también usar los electrodomésticos? Sí, profesor. Es importante la electricidad en nuestra vida cotidiana. Les propongo que me acompañen al laboratorio. Me gustaría enseñarles a hacer un circuito eléctrico. Profesor, buena idea. Antes, ¿me puede explicar qué es un circuito eléctrico? Anita, un circuito eléctrico es un recorrido cerrado que hacen las cargas negativas y positivas, es decir, que la energía eléctrica se mueve en un círculo. Vamos a comprobarlo. Comprendo, profesor. ¿Qué necesitamos para hacer un circuito eléctrico? Anoten, niños. Necesitamos una pila, un cable, clips y un bombillo. Recuerden, niños, que es importante seguir las normas de seguridad en el laboratorio para prevenir accidentes. Este circuito lo haremos bajo mi supervisión. Cualquier duda, pregunten, chicos. Está bien, profe. Tenemos todo lo que necesitamos, menos a la hora. Antes, realicemos un dibujo del diseño de nuestro circuito.
Une el extremo del cable al polo negativo de la pila y después al bombillo. Y tú, Jeffer, según las explicaciones del profesor Álvaro, une el otro extremo del cable al clip y después al bombillo. ¡Qué interesante! Observa, Jeffer, el bombillo encendió. Es asombroso. Ahora comprendo si funcionan las linternas, los timbres, mi televisor y todos los electrodomésticos de mi casa. Gracias, profesor. Fue una gran experiencia. Espero hayamos aprendido cómo funciona un circuito eléctrico. Bueno, ahí muestra lo que es un circuito eléctrico, es algo cerrado, obviamente, que tiene un lugar que se llama voltaje. El voltaje lo puede ofrecer una pila, una batería, ¿no? Estos conocemos, o un enchufe mismo, porque la red eléctrica que suministra también ese voltaje, ¿sí? Voltaje también se puede aparecer con el nombre de fuente de potencial, diferencia de potencial, tensión, tiene varios nombres. Y justamente lo que representa es esa energía que se le da a los electrones que están dentro del conductor para que se pongan en movimiento. Como dijimos recién, yo tengo un cable, no se pone en movimiento, se va a poner en movimiento recién cuando le aplique un cierto voltaje. Ese voltaje entonces va a originar que los electrones empiecen a recorrer el circuito, ¿sí? Ese movimiento de los electrones lo vamos a llamar corriente eléctrica, que justamente es el desplazamiento de los electrones a lo largo de un conductor, ¿sí? Obviamente en cuyos extremos se aplica un voltaje. Bueno, los voltajes se miden en volt, nosotros conocemos la red eléctrica nuestra, tiene 220 volts, una pila creo que tiene 12 volts, depende de la pila que sea, ¿sí? La corriente eléctrica se mide en amperes. Amperes es el nombre justamente de la corriente eléctrica, que representa la cantidad de coulombs, coulombs es la medida de carga, que pasa o que atraviesa el material en un segundo. Y por otro lado, obviamente tiene que haber una resistencia, fuera de la resistencia del conductor, que en general para los cálculos no se tiene en cuenta, no, en general no, nosotros no la vamos a tener en cuenta para los cálculos. Esta resistencia justamente tiene que ser un aparato, algo que funcione con esta electricidad, ¿sí? Por ejemplo, una lamparita para darnos luz, una aspiradora, ¿sí? Un ventilador, una tele, ¿sí? Cada uno va a transformar esa energía eléctrica en otro tipo de energía, lumínica, de calor, ¿no? De movimiento, cinética, ¿sí? Y esto justamente va a ofrecer una cierta resistencia extra en el pasaje de esta corriente. Y por eso se llama resistencia. La resistencia se mide en ohms, o en ohmios, que suena más lindo, ohmios, y se simboliza con esta letra griega, que es la letra del ohms. ¿Estamos de acuerdo? Justamente la resistencia vendría a ser como una similitud a un lugar donde uno estrecha ese pasaje de corriente, ¿no? Uno lo hace más estrecho, entonces pasa con mayor dificultad. Como hablábamos recién, ¿no? Del pasillo más estrecho, cuando pasa un pasillo más angosto, obviamente los electrones van a pasar con mayor dificultad. Por otro lado, vamos a ver una analogía que se usa mucho para hablar de corriente, que bueno, yo ya más o menos la nombré, que es justamente la analogía de la corriente eléctrica y los circuitos con las cañerías, ¿sí? Podría ser también un río, ¿no? Justamente sabemos que, por ejemplo, para que un río fluya, el agua tiene que bajar de alguna montaña o de algún lado alto que le dé a ese río o a esa agua la suficiente energía potencial para ir cayendo. Cuanto más alto, más energía potencial tiene. Con lo cual, esa energía potencial se llama voltaje. Voltaje sería esa altura que le doy, y el amper sería la corriente que se origina. A mayor voltaje, más amperaje, ¿no? Esa diferencia de potencial o diferencia de altura, ¿no? Al poner algo en altura, provoca justamente el movimiento de la corriente eléctrica. Vamos a ver acá un video. Hoy vamos a ver conceptos básicos de electricidad, como son la tensión, la intensidad o la resistencia,
pero de una forma sencilla a través de analogías hidráulicas, es decir, con agua. He teñido el agua para que se vea mejor cómo pasa por el tubo. Para hacer fluir el agua simplemente necesitamos succionar un poco del tubo para hacer un sifón, que al fin y al cabo es el equivalente que si hubiera aquí una válvula para sacar directamente el agua por debajo del bote. Observamos cómo fluye el agua por el tubo. Fluye de una zona alta a una zona baja. En electricidad, esta diferencia de altura entre la zona alta y la zona baja sería análogo a la diferencia de potencial, tensión o también conocido como voltaje, que se mide en voltios. La cantidad de agua que fluye por el tubo sería el análogo en la electricidad a la corriente eléctrica, es decir, la intensidad de la corriente, que se mide en amperios. A mayor diferencia de potencial, es decir, a mayor diferencia de altura, mayor cantidad de agua fluirá. Si el bote estuviese más alto, fluiría el agua con más fuerza. Y por último tenemos la resistencia. En este caso la resistencia es la que ofrece el tubo para que circule el agua. Y en el caso de un circuito eléctrico sería la resistencia que ofrecen los conductores o diversos componentes para la circulación de la electricidad. Vamos a hacer el análogo a una resistencia eléctrica. Cogemos este manguito y le vamos a poner un poquito de papel de una servilleta. Y ahora lo conectamos a nuestro circuito. Si os fijáis, ahora circula bastante menos agua que antes. Esto es debido a que la resistencia que ofrece el papel dentro de este tubito, de este manguito, hace que el agua fluya más despacio. Podríamos coger otro manguito y meterle más papel. Pues observamos cómo con una resistencia muy grande la cantidad de agua que fluye es muy pequeña. Lo mismo ocurriría en un circuito eléctrico. Si ponemos una resistencia eléctrica muy grande, circulará muy poca cantidad de electricidad, es decir, una intensidad eléctrica muy pequeña por el circuito. Por tanto, tenemos a mayor diferencia de potencial, es decir, a mayor voltaje o tensión, mayor intensidad circulará por el circuito. Y en cambio, a mayor resistencia, menor intensidad circulará por el circuito. Y esto es lo que nos viene a decir la ley de Ohm. La intensidad de la corriente que circula por un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial o voltaje e inversamente proporcional a la resistencia de ese circuito. Un caso extremo de resistencia sería colocar una llave de paso. En este caso, cuando cerramos la llave, la resistencia es infinita. Y cuando la abrimos, la resistencia es muy baja. En el próximo episodio veremos esto mismo, pero en un circuito de verdad. Nos vemos los lunes en Ciencia Bit. Bueno, muy bueno el video y queda claro el tema de... A ver, no puedo... queda muy claro el tema de la analogía con la corriente eléctrica, ¿no? Y cómo la altura le da justamente ese voltaje, esa energía, digamos, para que el agua fluya, ¿no? Y cómo la resistencia actúa como tapando, ¿no? Bueno, les cuento que en SUB tenemos 40 minutos, o sea que nos faltan 7 minutos para terminar esta primera parte. Vamos a empezar con la parte de la ley de Ohm, ¿sí? Y vamos a continuarla a la vuelta. Nos tomamos 10 minutos para recreo, ¿sí? Y creo que serían 11:50, retomamos la clase por el mismo link, ¿sí? Entonces vimos que justamente el voltaje, la I que es de intensidad, pero en verdad sería la corriente, ¿sí?
calculamos que no le pusieron C por un tema de que los Coulomb llevan el C. Entonces le pusieron I para, como que queda intensidad de corriente. ¿Sí? Voltaje, intensidad de corriente y resistencia, digamos, están ligados, ¿sí? Y se relacionan uno con el otro. Ustedes vieron cómo, por ahí, cuando había más resistencia, había menos corriente, o cuando había menos resistencia, había más corriente. Con lo cual dice que estas dos magnitudes están vinculadas, pero también van a estar vinculadas con el voltaje. Bueno, ahí justamente tenía una altura determinada, pero si lo ponía más alto, obviamente a mayor voltaje va a haber más corriente, como cuando le pongo una pila más nueva a un aparato, veo que si por ejemplo es con luz, ilumina más, ¿no? Con lo cual ahí están las resistencias y la relación de las resistencias con las corrientes. Entonces justamente la ley de Ohm es la ley que escribió Ohm y que dice que en un circuito eléctrico la intensidad de la corriente que lo recorre es directamente proporcional a la tensión aplicada, al voltaje, ¿no? E inversamente proporcional a la resistencia que representa. ¿Y qué quiere decir eso? Ser directamente proporcional quiere decir que si el voltaje aumenta, la corriente también aumenta. Pero no solo aumenta, sino que si aumenta el doble, la corriente aumenta el doble. O sea, aumentan en la misma cantidad. También si disminuye el voltaje, también disminuye la corriente. También en el mismo orden, directamente proporcional quiere decir esto. Si disminuye en 3 partes el voltaje, también la corriente va a ser la tercera parte. En cambio, con las resistencias va a ser inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque mientras la resistencia disminuye, la corriente aumenta. Y también en el mismo sentido, por ejemplo, si la resistencia se divide por 2, la corriente se multiplica por 2. ¿Sí? Y lo mismo, si la resistencia crece, la corriente va a bajar en el mismo sentido. Estos triangulitos dan un poco la idea de la fórmula del voltaje y cómo puedo, digamos, interactuar en las fórmulas para hallar una o el otro. Por ejemplo, tengo el voltaje es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia. Fíjense que si yo tapo el voltaje, justamente me queda I por R, porque están en el mismo renglón, digamos, ¿no? En cambio, si quiero hallar la corriente, justamente queda voltaje y resistencia dividiéndose. Y si quiero hallar la resistencia, quedan dividiéndose voltaje y corriente. O sea que de acá puedo sacar las 3 fórmulas para calcular cualquiera de los 3, tanto el voltaje como la corriente como la resistencia. Nos quedan 4 minutos, así que vamos a ver este simulador de la ley de Ohm. Tal vez cuando volvemos empezamos con el video, vamos a ver. Bien. Y acá tenemos un simulador, es muy parecido al que vimos recién, pero tenemos la ley de Ohm que dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Sí? Acá hay una corriente muy pequeña para este voltaje y esta resistencia. Fíjense que acá está. Acá tenemos justamente la resistencia, ¿sí? Que es de 500 ohms. Ahí está el valor de la resistencia. El valor del voltaje son 3 pilas de 1,5, por lo tanto son 4,5 volts. Y en este caso la corriente que se va a generar son 9 miliamperes. Si uno hace la cuenta, ¿sí? Miliamperes son 0,009, ¿no? Amperes. Si uno hace la cuenta da, obviamente. Pero tengo acá la libertad de aumentar el voltaje, poner más pilas. Vamos a cambiar a 9. Llega a 9. Fíjense cómo al duplicar la corriente, el voltaje, se duplica también la corriente. ¿Sí? Ahora vamos a llevarlo a la tercera parte. Vamos a poner una pila sola. Ahí está. Y obviamente la corriente era 9 con 3 pilas y ahora con una pila es 3, o sea, la tercera parte. ¿Sí? Y bueno, así pueden jugar un montón con esto de voltaje y corriente. Fíjense que las dos crecen igual o decrecen de la misma forma. Vamos a dejar en la primera situación. Ahí está. Vamos a ver qué pasa con la resistencia. Bueno, ¿qué es aumentar la resistencia? Fíjense, llenar justamente, ¿no?, de partículas que impiden el paso de esa corriente. Si aumenta la resistencia, ¿qué pasa con la corriente? Fíjense que disminuye, ¿sí? Vamos a ver
En principio teníamos acá. Ahí, 500, daba 9, ¿sí? Ahora si aumento a 1000, en vez de 9, 4,5. O sea que al doble de resistencia es la mitad de corriente. Y lo mismo, si bajo la resistencia a 250, que es la mitad, por ejemplo, vemos cómo la corriente aumenta al doble, en vez de 9, 18. Bueno, esto se los dejo para que ustedes jueguen tranquilos, la verdad que está muy lindo y muy lindo para poder analizar, ¿sí? Cómo funciona. Bueno, nosotros vamos a cortar ahora la primera parte de la clase y vamos a seguir en la parte 2, ¿sí? Así que bueno, nos vemos ahora.